Sí, está viendo correctamente la pantalla. Sí, se ve. Sí. Listo. Bueno, entonces la primera pregunta dice así. Considera las afirmaciones. Las ecuaciones paramétricas x igual coseno de 2t y y igual seno de 4t describen una elipse. Y la segunda, las ecuaciones x igual 3t a la 4 y y igual t 3 menos 3 describen una curva suave. Así a simple vista, ¿ustedes qué dicen? ¿La primera cumple con lo que sería una parametrización de una elipse o no? ¿Cómo debería ser la parametrización de una elipse? Si alguien recuerda. Bueno, resulta que la parametrización de una elipse normalmente tiene esta forma. X igual a coseno de t y y igual b seno de t, donde a es diferente de b. ¿Sí o no? Esa sería más o menos la forma que tiene una parametrización de una elipse. Y vea que en este caso no la tiene. Tiene un 2 en el ángulo y un 4 en el ángulo, pero eso no nos quiere decir nada. ¿Qué significa que tenga un 2 y un 4 en el ángulo? Digamos que serían como la cantidad de giros que, bueno, ustedes saben que coseno y seno son funciones cíclicas, ¿cierto? Entonces digamos que si nosotros le tenemos un 4 acá, va a dar 4 veces ese rango de giros, ¿sí o no? Entonces digamos que por acá en la función seno, si nosotros le damos un valor, digamos que sea, no sé, este valor que llega hasta acá, que sería esta porción de curva, con ese 4 ahí lo que va a hacer es que va a dar esa cantidad de vueltas 4 veces, ¿cierto? Sería entonces hasta por acá. Bueno, más o menos. Pero en sí no cambiaría como la estructura de la curva. O sea, esta ecuación de acá corresponde es a una circunferencia, ¿sí o no? ¿O no estamos claros con eso? Esta ecuación de acá corresponde a una circunferencia. ¿Puedes explicar más eso, por favor? Sí, claro. Un momentico, vamos a escribir una cosa acá. Ah, bueno, miento, eso no es una circunferencia. Y es porque los ángulos no son los mismos. Bueno, pero en fin, vamos primero a primerar cómo es la parametrización de la circunferencia. Entonces, a ver, yo hago acá una circunferencia. Listo. Digamos, nosotros tenemos esto acá, ¿cierto? ¿Está centrado en el origen o no está centrado en el origen? Eso, la verdad, no es como que influya mucho. En todo caso, listo. En todo caso, nosotros tenemos la circunferencia con un punto cualquiera por acá, ¿cierto? Y acá tendríamos el radio, ¿cierto? Ese sería el radio de la circunferencia, ¿sí o no? El radio de la circunferencia. Un momentito. El radio de la circunferencia. Listo, mejor. Entonces ahí está el radio de la circunferencia, ¿sí o no? Bueno, nosotros sabemos que esto vale R, que el radio pues es cualquier valor, no nos interesa en este momento. Y digamos que ese vector, porque podemos tomarlo como un vector, se compone de dos componentes, la componente en Y la componente en X, ¿sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Vamos a Sí. hacerle suma a ese triángulo. Entonces, si nosotros tenemos el triángulo ahí, vemos que sería este, ¿cierto? Bueno, si lo hiciera derecho, está buena cosa. A ver, otra vez, que esté más bonito. Ahora sí. ¿Qué pasa con este triángulo? Que es rectángulo, ¿sí o no? Y acá tendríamos el ángulo de barrido desde este punto hasta acá. Acuérdense que el ángulo se toma en sentido antihorario y del eje X positivo hacia el eje X negativo, ¿sí o no? En esta dirección. Entonces, acordémonos que el que sería la hipotenusa del triángulo es R, esto sería Y y esto sería X. ¿Cómo podemos ver nosotros X y Y? Vea que si nosotros tenemos coseno de teta, ¿qué sería? ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí o no? O sea, X
sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, y acá entonces podríamos despejar la X. ¿X qué vendría siendo? R coseno de teta. ¿Sí o no? Vean que acá llegamos ya como a una identidad. X, R coseno de teta. Y lo mismo sería con Y. Entonces, seno de teta es igual a Y sobre R. ¿Sí o no? Entonces, Y va a ser R seno de teta. ¿Cierto? Y ya teníamos la otra identidad. Digamos que a partir de este análisis es que salen las coordenadas polares. ¿Sí o no? Y bien, a partir de esto ya vendría siendo una parametrización porque está en términos del ángulo, ¿cierto? Acordémonos que el radio es constante y ambas y y x dependen del ángulo, ¿sí o no? Ambas dependen del ángulo. Eh, y esa sería una parametrización de la circunferencia. Si nosotros hiciéramos colocándole diferentes ángulos, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar todos los puntos de la circunferencia. Bueno, ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Todo claro. Listo, entonces en base a esto, acá nos piden que si esto es una elipse, bueno, la forma de la elipse vendría siendo esta, no lo cumple. Y para que sea una circunferencia deberían tener el mismo ángulo, o sea, que este de acá tuviera el mismo valor. No significa que si, por ejemplo, tiene uno, 2 teta o 2t, como lo ponen mucho acá, ¿cierto? Con t, digamos que el seno tiene 2 teta y el coseno tiene 2 teta también, ¿cierto? Eso y ahí ya cumpliría con que fuera una circunferencia, porque tienen el mismo ángulo, ¿sí? O sea, barre lo mismo, cada función barre lo mismo. Entonces nos va a dar un punto en concreto. Mientras que así, en esta forma de acá, vean que el seno se mueve 4 veces lo que se mueve el coseno, ¿cierto? Entonces nos van a dar puntos, pues no sé la verdad cómo sería la forma de esta parametrización, pero definitivamente no es ni una circunferencia ni una elipse, que es lo que nos piden averiguar. Entonces ya sabemos de esto que es falso, ¿sí o no? Claro esta parte. Sí. Listo, bien. La segunda, las ecuaciones x igual a 3t a la 4 y y igual t a la 3 menos 3 describe una curva suave. ¿Cuál es la definición de curva suave? Si alguien la recuerda. Bueno, entonces la definición de curva suave, a ver, pongo acá, que todos sus puntos son derivables. Ok. La complemento y es que es una función que se puede derivar en todos sus puntos más bien, ¿sí o no? Que no se corta, sí. Que no tiene, digamos, picos, ¿cierto? Que no sea una cosa así como esto, porque esto ya es un pico y eso ya no permite que sea derivable. Y además de que su derivada sea continua, ¿sí o no? Eso implica que sea una curva suave. Entonces, de acá podríamos aplicar algún criterio de esos, como para saber si es una curva suave o no. ¿Qué dicen? Yo creo que el criterio más fácil que podríamos aplicar es la derivada, ¿no? Tenemos ¿qué? Las funciones en términos de t y nosotros sabemos cómo derivar paramétricamente, ¿sí o no? Pues ahí sabemos que es continuo. ¿Cómo? Bueno, entonces acá no sabemos pues, si es continua o no. Entonces, para saber eso, vamos a sacarle la derivada. ¿Cómo sería parcialmente? Nosotros sabemos que la derivada es de y de x, ¿sí o no? Y esto transformado en polares, ¿cómo quedaría? ¿Ve? En polares, no en paramétricas, ¿cómo quedaría? Si alguien recuerda de pronto esa definición, ¿no? Es como para que lo tengan claro también. Como y depende de t, entonces esto va a ser la derivada de y respecto al parámetro que esté y la derivada de x respecto al parámetro.
Ok, bueno, saquemos la derivada de esa función. Entonces, tenemos que x es igual a 3t a la 4 y y es igual a t a la 3 menos 3. Bueno, entonces, primero derivamos lo de y, ¿cierto? Que sería t a la 3 menos 3. Y esa derivada nos va a quedar 2, perdón, 3t al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? 3t al cuadrado. Y la derivada de x, que es 3t a la 4, sería entonces 4 por 3, que es 12, por t a la 3. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, Listo. Simplificando nos quedaría entonces tercera de 2 es 4 y este t2 se va a simplificar con todo eso de acá y nos quedaría como 1/4t. ¿Sí o no? 1/4t. Y acá podemos notar algo. Esta derivada sería constante en todo su dominio. Constante no. Continua en todos sus puntos. ¿Qué dicen? Teniendo en cuenta de que el parámetro está abajo y esta te puede tomar cualquier valor. Ah, excelente. Sí, eso es. Entonces, en t, la derivada no está definida. ¿Sí o no? En t la derivada no está definida. Entonces, a partir de eso ya podemos decir que esta función no es suave. ¿Sí o no? Ya no es suave. Porque no es continua en todo su dominio. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, a partir de esto que hicimos, a partir de este análisis, tenemos que esto también sería falso. Listo. O sea que la opción correcta de estas dos va a ser la 3. Las afirmaciones 1 y 2 son falsas. Listo. Sí, pues es como la más a la fija, pienso yo, porque ahí mismo uno se da cuenta si la derivada es continua o no en todo su dominio, ¿sí o no? Si tiene alguna indeterminación o si es continua, después una derivada polinómica que no tiene ningún problema en su dominio y ya, ¿cierto? Porque qué otra forma podría ser. De pronto si le dan la gráfica, cosa que dudo, porque usted siempre le va a pedir de pronto cosas, si nos da una ecuación con más componentes, x, y, z, sería la misma idea, aunque claro que estas parametrizaciones, hay que tenerlo en cuenta, estas parametrizaciones solo se hacen en 2 dimensiones. Para 3 dimensiones, pues digamos que todavía no estamos por ese lado. Para 3 dimensiones ya harían las funciones vectoriales, ¿cierto? Que eso igual son como curvas en el espacio, ¿sí o no? Y no sé, esas normalmente no son discontinuas porque siempre vienen representando alguna hélice o alguna vaina rara, pero que no representa alguna indeterminación. Pero normalmente cuando le preguntan a usted si es una curva suave o no, siempre va a ser en 2 dimensiones, en X y en Y, en Z. Nunca lo he visto que lo pregunten. Igual uno no se puede confiar. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿O todo claro? todo claro. Listo. Vamos a ver otro ejercicio de esos. La cajita. Ok. Otra vez de falso y verdadero. Dice que el gráfico de una función diferenciable de variable real, y igual a f de x, representa una curva suave en el plano. ¿Será esto verdad? ¿Ustedes qué dicen? Vea que estamos hablando en 2 dimensiones. Y depende de x, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿O no? ¿A qué se refiere una función diferenciable? A lo que estamos hablando ahorita.
que es una curva suave. Más bien, el gráfico de una función diferenciable de variable, sí que es diferenciable, que se puede derivar en todos sus puntos, ¿sí o no? No tiene alguna determinación como decir esta derivada de acá. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando nosotros tenemos la derivada, nos queda una función que es continua en todo su dominio. Ok, exactamente, ya sería verdadero, sí. Vamos bien, esto es verdad, porque ya Es, nos da acá esta afirmación, es diferenciable, es diferenciable. ¿Qué profe, ¿cuál pasa? es su nombre de papá? Qué pena. Dale, dime. ¿Cuál es su nombre? Qué pena. Ah, Santiago, Trujillo. Santiago. Función diferenciable es lo mismo que variable real. No, cuando dice de variable real, es que es una función que la estamos trabajando en el plano XY, ¿cierto? Que toma cualquier valor real, sea 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, algún número racional. Es lo que se refiere a variable real, ¿sí o no? Que tiene alguna representación en el plano real, ¿cierto? Que sería el plano XY de toda la vida. Eso es lo que, a lo que se refiere a variable real. ¿Listo? Entonces, si dijera solamente el gráfico de una función de variable real, sería falso. Claro, claro, digamos que le quitamos toda esa parte de acá que es diferenciable. Si dice el gráfico de una función de variable real y igual a f de x representa una curva suave en el espacio, eso sería falso, porque no Ok, nos está afirmando que es diferenciable. Tocaría averiguar si esa función que nos dan acá es diferenciable en todo su dominio. listo. Gracias. Listo. Listo. Y la segunda afirmación, la curva C definida por las ecuaciones paramétricas x igual t al cuadrado menos y igual t a la 3 menos 3 representa una curva suave. De nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Ok, vamos a derivar. Derivando quedaría 3t al cuadrado arriba y 2t abajo, ¿cierto? O sea que en ese caso pues sería falso también. Nos quedaría entonces simplificando 3 medios de t, ¿cierto? Ah, claro, claro, sí, se simplifica verdadero. Aunque ahora esto me genera un poquito de dudas a mí. Déjame yo una cosa. Bueno, en teoría debería ser verdadera, ¿cierto? Pero algo a mí no me cuadra porque la gráfica de eso no da una curva suave. A ver, pensemos que puede estar fallando. O de pronto el gráfico está malo, no sé. Pero lo estaba comprobando con Desmos. ¿Nos puedes mostrar la gráfica? ¿Cómo? ¿Nos puedes mostrar la gráfica? Sí, ya lo vamos a ver. Esta no es menos esta. Sí, ok, t al cuadrado menos 4, t a la 3 menos 3. Vean que en este punto se supone no es diferenciable. Porque acá si derivamos nos da es un... Debería darnos una indeterminación porque tiene una recta tangente vertical. ¿Sí o no? Ahí tiene un pico. Ajá, ahí tiene un pico. No sé, a ver, vamos a pensar otra vez acá. Porque me parece como raro que no es eso. Veamos, de pronto si quitamos la parametrización, de pronto si quitamos la parametrización podemos ver alguna cosa más. Y una vez practicamos desparametrización, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo desparametrizarían ustedes esta curva? ¿Alguna idea? eliminando el parámetro de O- t. ok, ¿y cómo hacemos eso? Podríamos despejar t de acá y esto ya nos quedaría en términos de x y reemplazarla en la y, ¿no? Exactamente, como dice Luis. Vamos a hacer eso entonces. Entonces, si de acá despejamos a t, nos va a quedar entonces x más 4 igual a t cuadrado
O sea que t es igual a raíz de x más 4, ¿sí o no? Bien, ¿No sería más menos? ¿cómo? ¿No sería más menos? Porque la gráfica quedaría en partes. Ah, claro, sí, más o menos. Bien, buena observación. Listo, y esta t de acá la vamos a reemplazar allí. Entonces al final va a quedar como y es igual a más menos x más 4 a la 3 medios, ¿sí o no? Menos 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, que así nos quedaría la gráfica. Bueno, y sí, efectivamente, a ver, sí se puede derivar. Lo que pasa es que como es una, digámoslo así, una función que tiene dos partes, la parte negativa y la parte positiva, por eso es que sí se podría derivar en teoría, ¿cierto? Esto se puede derivar normal y nos queda una función sin picos, porque estaríamos tomando la rama positiva de la función que vendría siendo esta como la muestra el graficador, ¿cierto? Y si tomamos la parte negativa, vendría siendo esta de acá, ¿cierto? O sea que en teoría sí se puede derivar. Ahí está el que porque esto sí nos da continuo, ¿sí o no? O sea que sí, eso también vendría siendo verdadero, sí se puede derivar. Sí, pero por ejemplo una curva suave. Aunque a ver, esta pregunta me parece trampa, ¿sí o no? Por lo que en la gráfica da una función que no es suave, pero a partir de cierto punto. Porque a ver, yo miro, si lo ponemos desde cero, nos da que, pues, nos da una curva suave porque nos daría la rama positiva de la función, ¿sí? Le damos otro valor, si le damos otro valor, digamos que toca ver desde dónde el dominio empieza a ser negativo. Digamos que el punto de quiebre sería en t igual cero, ¿sí o no? En t igual cero vendría siendo el punto de quiebre, ¿sí? O sea que si reemplazáramos en esto acá, t al cuadrado menos 4 y, si reemplazáramos cero acá nos quedaría que x es igual a menos 4 y y es igual a menos 3, ¿sí? Tengo una pregunta. Dime. Con respecto entonces al segundo enunciado, ¿no podríamos deducir de pronto que la primera podría ser falsa, pues por el hecho de que es diferenciable, pero no representa una curva suave? Buena observación también. Buena observación. Es que, a ver, este criterio entonces de la derivada nos sirve a medias. Porque, ¿qué pasa? Esto sí se puede derivar y si es una curva suave, pero a partir de aquí, ¿sí o no? Todo esto es una curva suave, todo esto es una curva suave. Entonces, o tomamos la rama negativa o tomamos la rama positiva, pero si tomamos las dos como una sola gráfica, como una sola función, no sería suave. ¿Sí? Entonces nos tendrían que especificar de pronto el dominio para poder determinar si cumple con ser una curva suave. Yo creo que sí, dejaría como la forma más acertada en estos casos. ¿De dónde a dónde varía esa curva? ¿Sí? Pues pienso yo, no sé, ahora me dejó como con dudas esto. Porque la verdad siempre había tenido yo ejercicios que daban la derivada indeterminada en cierto punto, pero no sé ahora porque pues esto es así. Bueno, o será porque de pronto cancelamos esto sin tomar el cero, que también puede ser otra cuestión, ¿sí? Porque que nosotros canceláramos las T's de acá, podríamos estar asumiendo que el T va a tomar siempre valores diferentes de cero. Puede ser otra opción. Porque en este caso, si nosotros dejamos esto así, claro, en el punto cero, en T igual cero,
nos queda una determinación de 0/0, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, de pronto, por esa parte, como digamos que la derivada sin simplificar, podríamos determinar eso. Pero bueno, la verdad, ahí sí, no sé, me quedé con dudas. Tengo que buscar en alguna bibliografía o mirarlo bien porque no sé, me dejó con dudas. Igual si usted le pueden preguntar al profesor sobre ejercicio, pues también sería bueno y la retroalimentación que me pueden dar a mí también sería buena. Porque sí, no sé, sinceramente me dejó como virolo este ejercicio. Bueno, no sé, pues será seguir. Acá digamos que estamos como en dudas. Eso está en dudas. Esto pues estoy casi seguro de que es verdadero. Aunque también por esto mismo, pues no sé, no sé. Bueno, sí, les quedó bien de ese punto, la verdad. No sé. Listo. Empezamos con ecuaciones polares. Y otra vez falso y verdadero. Dice, la ecuación R igual 2 coseno de teta representa la circunferencia en el plano. Y 2, la ecuación R igual 1/3 coseno de teta menos seno de teta representa una hipérbola en el plano. Bueno, nosotros sabemos a qué representa esto. Bueno, digamos que no sabemos cómo es la función polar de una circunferencia. ¿Cómo hacemos nosotros para darnos cuenta de qué es? Tomemos entonces la primera. R igual 2 coseno de teta. Y tengamos acá los cambios de variable, o sea, x igual r coseno de teta y y igual r seno de teta. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos saber si eso es una circunferencia y nosotros la ecuación cartesiana y una circunferencia si la conocemos de toda la vida, ¿sí o no? X al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí o no? Y si no está centrada en el origen, pues sería x cuadrado, no, perdón, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r al cuadrado. Listo. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar de esto a esto o a esto? ¿Alguna idea? En base pues a estas identidades. Ah, bueno, y obviamente r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Listo. La última identidad. Uno que busca siempre en esta clase de ejercicios, que siempre nos quede pues r elevado al cuadrado. ¿Será? Vamos a ver. Uno que es lo que busca siempre en esta clase de ejercicios. Bueno, acá tenemos un r, ¿cierto? Este r pues solito no nos sirve para nada, ¿cierto? Y acá tenemos un coseno solito, que tampoco nos sirve para nada porque la identidad es r coseno de teta, ¿sí o no? Bueno, pues a ver, si le damos, a ver, vamos a verlo como dices. Si esto lo le damos al cuadrado, nos quedaría r cuadrado igual 4 coseno cuadrado de teta, ¿sí o no? Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues lo único que tenemos es r cuadrado 4 y usar la identidad, ¿cierto? Perdón, 1 menos seno cuadrado de teta. Pero quedamos en las mismas. Quedamos en las Eh, mismas. ¿Por qué no? Bueno, dice que x igual a r coseno de teta, pero tenemos ya el valor de r. Y ahí pues ya despejamos el valor de x, por lo tanto también el valor de y. Y ya llegamos y lo reemplazamos en lo que sería el original, que sería como x cuadrado más y cuadrado. Entonces elevaríamos eso al cuadrado y pues podríamos llegar a una expresión en términos de polares, ¿no? De polares, pues conectamos en cartesiana. A ver, si pasamos esto x cuadrado más y cuadrado igual. Santi, perdón. Hola. Sí, mejor antes multiplicas r pues en los dos lados. Entonces quería r al cuadrado, 2r coseno de teta. No queríamos fácil así. Claro, es que esa es el cambio de variable. Sino que está mirando por este lado. Bueno, me lo habían sugerido. Pero es que, o sea, vean que por este lado
La verdad, pues no llegaría a nada, porque acá lo único que podríamos hacer es cambiar r cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Pero ¿qué hacemos con esto de acá? Esto no lo podemos usar para cambiarlo por ni x ni y. No estaríamos haciendo nada. Estaríamos dando vueltas en nada. En cambio, si multiplicamos por r, ¿cierto? Por r en ambos lados, ¿qué vamos a tener? R cuadrado aquí, y esto igual a 2r coseno de teta. Y bueno, excelente, vean que ya tenemos la identidad de x, que sería esta de acá, y r cuadrado, que también la tenemos acá. ¿Listo? Entonces tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual a 2x. ¿Sí o no? Sí. Y esto es una circunferencia. No. No, ¿por qué no? Vamos a ver, vamos a ver. Llevémoslo a esta forma. Llevémoslo a la forma pues de que quede nomás un número al otro lado. Si pasamos esto acá a este otro lado, entonces quedaría x cuadrado menos 2x más y cuadrado igual a 0, ¿sí o no? Bien, simplemente pasé el 2 al otro lado a restar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Completemos cuadrado de esto de acá. ¿Cómo se completa cuadrado? Recordemos que para completar cuadrado lo que hacíamos era tomar, digamos que Una tenemos pregunta, ¿de al dónde sale el cuadrado. 2x? ¿Cómo? ¿De dónde sale el 2x? Ese 2x, el de aquí o el de aquí. El de arriba, o sea, los dos. El de arriba, el de arriba. Mira que esto que tenemos acá es lo mismo que esto que tenemos acá, ¿sí o no? Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces sería Eh, simplemente darle el reemplazo, ¿sí o no? sí. Y este 2x lo pasamos al otro lado a restar. Bueno, vamos a completar cuadrados. Digamos que para completar cuadrados, x cuadrado más b, x más c, ¿cierto? Si queremos completar cuadrado, lo que vamos a hacer es tomar b medios, ¿cierto? La mitad de b y esto elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Y sumarlo en la ecuación, más y menos, ¿cierto? Listo, entonces a ver, acá ya me están diciendo que esto sería x cuadrado menos 2x más 1 menos 1, ¿cierto? Porque lo que tenemos que hacer acá es que la igualdad no se dañe, ¿cierto? Vean que esto sería como sumar 0, ¿sí o no? Más 1 menos 1, 0. Bueno, eso lo tenemos acá. ¿Qué podemos ver acá? X cuadrado menos 2x más 1. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Cierto? X menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Esto, si lo expandimos, da esto, ¿o no? Sí. Ok, listo. Más y cuadrado. Y este menos 1 lo voy a pasar al otro lado, a sumar. Entonces igual a 1. Ah, miren, qué interesante. Ya tenemos la ecuación de una circunferencia que no está centrada en el origen. ¿Sí o no? Que no está centrada en el origen. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Listo. Y vamos a mirar entonces ahora la segunda ecuación. Entonces, la primera ya vimos que es verdadera, ¿sí o no? Si es una circunferencia, esto es verdad. Y vamos a mirar si la otra sí es una hipérbola. Entonces, R igual 1 sobre 3 coseno de teta menos seno de teta. ¿Sí o no? ¿Era así? Sí. Bueno, de nuevo, tengamos en cuenta las identidades, ¿cierto? R coseno, R seno, y además, ¿cómo sería la ecuación cartesiana de una hipérbola? ¿Sí o no? X cuadrado menos y cuadrado igual al cuadrado. Bueno, cualquier cosa, ni siquiera es al cuadrado, es cualquier cosa, ¿sí o no? Sí. Vamos a mirar entonces si eso cumple alguna vez.
Eso, bueno, acá al cuadrado y acá al cuadrado, al cuadrado. Y este vemos que igualaba a 1 entonces. Y ya, eso sería más una hipérbola. Listo. Entonces, ¿qué haríamos acá? ¿Alguna sugerencia? Recuerden que lo que nosotros buscamos siempre es llegar a estas identidades, ¿cierto? R coseno o R seno para poder hacer el cambio. Esas identidades no varían con ninguna de las figuras, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? O sea, esas identidades no varían. No, siempre son las mismas, ¿sí? Si nosotros tenemos R coseno, podemos cambiarla por X. Y si nosotros tenemos R seno, podemos cambiarlas por Y. Y si nosotros tenemos un R cuadrado, podemos cambiarlas por X más Y cuadrado. Listo, por acá me dicen que pasar al otro lado. Ok. Entonces, R por 3 coseno de teta menos seno de teta. Y esto igual a 1. ¿Sí? Entonces vamos a repartir la R. 3R coseno de teta menos R seno de teta. Y esto igual a 1. ¿Y qué tenemos acá? Sería 3x, no, 3x solito, menos 3y, menos y, perdón. Menos y igual a 1, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Esto tiene forma de parábola, de hipérbola, perdón. Eso sería una recta, ¿no? Ajá, esto es una recta. Esto es una recta. Por lo tanto, esta afirmación de acá es falsa. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta sería, solo la afirmación no es verdadera. ¿Listo? Puedes bajar por favor el procedimiento de ese segundo un momentico. Sí, yo mando los apuntes y la grabación del taller la suben a YouTube. En el canal de antivirus van a encontrar la grabación de este taller. Pues obviamente cuando creo que demoró un día en subirla, un poquito más, no sé. Santiago, esto que pusiste aquí a la derecha en naranja, ¿para qué era? Esto Eso sí. es como para identificar la forma de una ecuación, de la forma de la ecuación de una hipérbola. Sí. Ah, ok. Para tenerla ahí, pues. Bueno, dice así. En los siguientes problemas, elimina los parámetros del conjunto dado de ecuaciones paramétricas y obtenga la ecuación cartesiana. Vamos a hacer 3. ¿Cuáles les gustan? Profe, ¿puede hacer el H? Ese El tipo de H. problema. Bueno, acá hay uno. ¿Qué otro? El I. Listo. Y el último, C. Vamos a empezar con el H. H. Listo. Tenemos que es igual a seno hiperbólico de T. Y Y es igual a seno hiperbólico. Perdón, coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de T. Listo. Para acá lo único que tenemos que saber es esta identidad. Observen. Tenemos que seno hiperbólico al cuadrado de t más coseno hiperbólico al cuadrado de t es igual. Ah, no, perdón, no era así. Esto acá es menos. Esto es igual a 1. Listo. Esta es la única identidad que necesitamos. A partir de esto, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? Elevar al cuadrado, ok. Elevemos al cuadrado la x, por ejemplo. Entonces, elevemos al cuadrado de x, sería entonces x al cuadrado, seno hiperbólico al cuadrado de t. A partir de aquí podemos usar esta identidad, ¿cierto? Y despejar. Entonces, si tenemos seno hiperbólico al cuadrado, esto va a ser
pasamos el coseno hiperbólico al otro lado, 1 más coseno hiperbólico al cuadrado de t. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos eso. X al cuadrado es igual a 1 más coseno hiperbólico al cuadrado de t. ¿Sí o no? Listo. ¿Qué más haríamos? Ya estamos a un paso prácticamente. Vea que acá tenemos en nuestra parametrización y es igual a coseno hiperbólico de t, ¿sí o no? Y eso es una igualdad, o sea, que coseno hiperbólico, coseno hiperbólico, bueno, que está al cuadrado, voy a ponerlo de otra forma para que no haya una confusión, eso es lo mismo que esto, así, ¿cierto? Vea que esto que tenemos aquí es lo mismo que y, ¿cierto? Coseno hiperbólico de t es y, ¿sí? Entonces, si hacemos ese cambio, nos quedaría x cuadrado igual a 1 más y al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, si nos devolvemos, o sea, pasamos la y al otro lado, nos quedaría x al cuadrado menos y cuadrado. Y esto igual a 1. ¿Listo? ¿A qué gráfica corresponde este de acá? La circunferencia. Circunferencia, sí. Ah, no, no, Una no. hipérbola. Exactamente, una hipérbola. No se deben confundir, acuérdense en que circunferencia, que recordemos incluso las cónicas. X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esto es circunferencia, ¿sí o no? Circunferencia. Digamos que y cuadrado más bx igual a, esto es una parábola. Pues puede ser y cuadrado o x cuadrado, ¿cierto? Pero siempre una de las dos como elevada al cuadrado, la otra es lineal. Bueno, x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre y al cuadrado igual a 1. Esto es una elipse. Y por último, x cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 es una hipérbola. ¿Sí? Hipérbola. Listo. Vean que en este caso pues cumple la última ecuación. Solamente que A y B serían 1. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Bueno, vamos con la siguiente, la I. Nos dice que X es igual a tangente al cuadrado de teta y que Y es igual a secante de teta. Ok. Resulta y pasa que para estas dos funciones en particular también tenemos identidades. ¿Sí? Exactamente. Entonces, tangente cuadrado de teta es igual a 1 más secante cuadrado de teta. ¿Listo? Entonces vuelve y juega. Tenemos tangente cuadrado. Y acá tenemos tangente cuadrado. Entonces podemos hacer el reemplazo. X es igual a, ¿cierto? Usando la igualdad, 1 más secante cuadrado de teta, ¿sí o no? Que esto es lo mismo que decir X igual a 1 más secante de teta al cuadrado. ¿Listo? Ya, mira, qué belleza. Acá tenemos esta igualdad. Y igual secante de teta. ¿Sí o no? No sería sino reemplazar y ya sale. X igual a 1 más y cuadrado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta? Una ¿Todo preguntita, claro? sí. Ese secante cuadrado uno lo puede sacar pues afuera, que incluya también el ángulo. ¿Cómo Como así? hiciste en el ¿Cómo segundo así? paso. Es que no me quedó clara esa parte. Es que esto, bueno, esto es como una notación más que todo.
Porque la forma correcta de escribir la secante cuadrada o cualquier función trigonométrica al cuadrado debería ser esta, ¿sí o no? ¿Sí? Sino que uno siempre la pones como secante al cuadrado y el ángulo, ¿sí? Pero o sea, la forma correcta de Exacto. escribirlo es esta de acá. ¿Listo? Listo, gracias. Bien, ¿y esto a qué corresponde? ¿Qué gráfica corresponde esto? Una parábola. Ajá, esta es una parábola. Y como es una función de y, ¿cierto? X es una función de y, esto sería una parábola horizontal, ¿sí? Una parábola horizontal. Y que abre a la derecha. Pero bueno, no es como que nos interese tampoco, no es que no nos pida el problema, pero igual como por saber. Santiago, una pregunta. En el punto I nos están dando un intervalo para el parámetro teta. ¿Eso no influye en algo en la desparametrización que estemos haciendo? Qué pena, ¿me repites la pregunta? Mira que en el ejercicio te ponen un ángulo en donde se mueve teta. ¿Eso no influye en el resultado? En esto, Sí, que creo que se mueve menos primerios a primerios. no, bueno, eso lo dan es porque yo creo que estas dos funciones no son continuas en todo el dominio, es por eso, ¿sí? Porque tangente Vale, tiene unos como que en intervalos algunos donde, ejercicios que he visto, cuando uno elige como el parámetro de alguna variable, uno luego tiene que indicar en qué rango se mueve esa variable que uno tomó como para que reemplace el parámetro t. claro, sí, no, es por eso, porque si no, ¿por qué qué? Porque tangente y secante tienen unos ángulos donde son indeterminados, ¿cierto? Se van a infinito o a menos infinito, ¿cierto? Porque recordemos que la gráfica, por ejemplo, de tangente es como algo así, uy, espere, es como algo así, ¿cierto? Que son puras líneas así, o menos, no sé dibujar tampoco. Y las de secante son como así, tan, ¿sí o no? Es por eso. Digamos que en ese intervalo que nos dan ahí, en teoría, esas dos funciones deberían ser continuas, es por eso. ¿Listo? Vale, gracias. Y respecto a la pregunta que me hacen por acá, que la identidad debería ser secante al cuadrado menos uno, es que es la misma. Vea que si nosotros despejamos eso de acá, ¿cree que? Secante al cuadrado menos uno. Sí, no. A ver, secante al cuadrado menos uno, no. Es tangente más uno. Espere que sí, tiene razón. Esta acá está mal. Esto es secante al cuadrado de teta menos uno. Claro. Porque la identidad en realidad es tangente al cuadrado más uno igual secante. Entonces si se despeja, sí, tiene razón, vea, tiene toda la razón Valentina. Bueno, entonces ahora Antes de ahí arriba, pusiste que seno al cuadrado es igual a 1 más coseno, pero es igual a 1 menos coseno cuadrado. ¿cómo así, cómo así, cómo así? Esta, acá. Sí, no, pues es acá. No, sí, pero esta identidad es así. Estaba copiada al revés. Entonces eso cambia un poquito las cosas. Acá sería entonces menos, acá menos y acá menos. Igual nos da la misma gráfica, pero sí hay que tener cuidado con esas identidades. Santiago, una pregunta. Cuénteme. Ahí, después de eliminar el parámetro, no hay que dar como un dominio para esa función. Ok. Mire, bueno, digamos que cuando nosotros tenemos las funciones en cartesianas, uno le mira el dominio, pero por si es una función que digamos no, que puede tener alguna indeterminación, digamos funciones racionales, funciones que están en raíces, ¿sí o qué? Y Ah, cuando ok. no, entonces bueno, en este caso mira que nos queda es una función polinómica, ¿cierto? Si y es igual a cero o x es igual a cero, pues no va a haber alguna indeterminación. Entonces, digamos que el dominio de esto, en principio, son todos los reales, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Es dependiendo la parametrización que nosotros obtengamos, que nosotros escojamos, se le da un intervalo
¿De qué? Se le da un intervalo de dominio, ¿sí? Por la parametrización que escogimos. En este caso, vea que tomamos tangente y secante, y estas funciones únicamente son continuas en este intervalo, ¿cierto? De menos pi a pi medios. Bueno, creo que es en ese intervalo, y por eso es que se le dio de dónde varía este parámetro. Pero cuando devolvemos la desparametrización, o sea, cartesianas, mire que no hay ningún problema. Digamos que el intervalo de acá es característico de cada... ¿De cada qué? De cada parametrización que nosotros tengamos. ¿Sí me hago entender? O claro, si usted quiere, de pronto no la quiere en todo el dominio, sino en cierta parte, ¿cierto? Como cuando usted va a hacer la longitud de arco, que la integral sería entonces en este caso, si queremos calcular la longitud de arco a esta parte de acá, sería la integral desde menos pi medios hasta pi medios de esta función, ¿cierto? Pero digamos que eso uno lo escoge a conveniencia. Y sí, como cada parametrización tiene su dominio característico. Listo. Eh, X igual 1 menos y cuadrado. Sí, no. Mm, no. Ahí sí no coincido contigo. Mira que partimos de esta identidad. Tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta menos 1. ¿Sí o no? Si reemplazamos eso acá, es lo mismo que acá. Bueno, menos 1 más secante cuadrado de teta, ¿cierto? Pero mira que la secante es positiva. La secante es positiva. No es 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado. Pues esa es la identidad que usamos. Sí, esa es. Pero yo pasé fue el 1 al otro lado, para que la tangente me quedara positiva, que es la tangente que tenemos acá. De pronto te estás comiendo un menos, y por eso es que nos da diferente, pero la identidad es la misma. Y Juan Esteban, eso no es cierto. Eso no es cierto. 1 menos y no es lo mismo que menos 1 más y. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque eso ya cambia las cosas. Mire que cuando nosotros tenemos una parábola, y cuadrado, perdón, esto no, pongamos la normal, que sea x cuadrado. ¿Qué significa que esto sea positivo? Que esto abre hacia arriba, ¿cierto? Si esto es negativo, abre hacia abajo. Lo mismo es como lo que acabas de poner, Esteban, ¿sí? Si está con más o menos, en este caso que pusiste unas rectas, una tiene pendiente negativa y la otra tiene pendiente positiva, ¿sí? Eso no es equivalente. Eso no lo podemos afirmar. Continuemos acá. A ver, ¿qué más? Ya que hicimos esos... Ah, bueno, y nos falta el último. Ya me lo iba a comer. ¿Alguna duda de este otro ejercicio? Que esto acá es muy importante que tengan al menos en la cabeza las identidades trigonométricas fundamentales, ¿cierto? Las de seno, coseno, esta de seno hiperbólico y coseno hiperbólico, si bien no es muy conocida, pues es bueno que se la aprendan también. Las de tangente y secante, las de cotangente las de cotangente y cosecante, que es la misma que esta, solo que con cotangente y cosecante, ¿cierto? Pues y ya pensaría yo, no sé qué otra pueda ser útil. Bueno, y vamos a hacer la última, que sería la C. Esta es la E mejor. Bueno, pues hagamos entonces la E, como ordenen a sus órdenes. A ver, entonces la E nos dice que X es igual a E a la T, ¿cierto? E a la T. Y es igual a E a la 3T. E a la 3T. ¿Cierto? Y nos dan también el intervalo en el que se mueve de 0 hasta el logaritmo natural de 2. ¿Sí o no? Sí, sí. Listo. ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Qué podríamos hacer acá? Logaritmo natural en X para despejarte Ajá, en ambos lados. muy bien, eso es todo. Entonces, si aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad,
damos en la en x, nos quedaría logaritmo natural de x es igual a logaritmo natural de e a la t, ¿cierto? Que es lo mismo que logaritmo natural de x igual por propiedades de los logaritmos, la t sale a multiplicar, entonces quedaría t logaritmo natural de e, y logaritmo natural de e es 1. En este caso, pues vendría multiplicado por 1, ¿sí o no? No lo voy a poner. Listo, ya despejamos el parámetro. Reemplacemos. Entonces, y es igual Euler 3 por t. Y resulta que t es logaritmo natural de x. ¿Sí o no? Hasta aquí está entendido lo que hemos hecho. ¿Está claro? Sí. Ok. Listo, continuemos. Entonces, y es igual a Euler. Por propiedades de los logaritmos, este 3 puede venir a la x a multiplicar, ve, a elevarlo, ¿sí o no? Entonces, logaritmo natural de x a la 3, ¿cierto? Y por último, y es igual, este Euler con este logaritmo natural se cancelan y nos quedaría únicamente lo que está dentro de el logaritmo. O sea que y es igual a x a la 3. Y ahí está, ya finalizamos la parametrización. ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Listo. Bueno, veo que por el grupo me mandaron unas fotos. ¿Hacemos esos o seguimos con el taller? Aunque creo que están acá en el taller, ¿no? Mm, bueno, pues no. Ellas no están en el taller, pues como quieran. Las del taller, ok. Vamos con el taller. Sigamos con el taller entonces. Bueno, ¿cuáles hiciéramos de acá? La D y la C. Voy a hacer la D y la C. Bueno, la D y la C los voy a hacer. Entonces, a ver, tenemos con la D. Dice que la porción de elipse, x más 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Bien. ¿Qué podríamos hacer acá? Ya que tenemos x más 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 y esto igual a 1. Listo. ¿Yo qué pensaría hacer acá? A ver, miremos. Bueno, esto lo podemos colocar de otra manera. X menos 1 sobre 2 al cuadrado, ¿sí o no? Y y menos 2 sobre 3 al cuadrado, y esto igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Pues lo único que apliqué fue propiedades de los exponentes. 9 es 3 al cuadrado, y por propiedades, esto es como si estuviera así en el paréntesis, ¿cierto? Y lo mismo a este lado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No sería x más 1? X más 1 no sería. Ah, sí, x más 1, sí. Listo, gracias. Bien, hasta acá claros. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, ¿qué podríamos hacer? Ahora, podemos decir seno de teta es igual a... La pregunta no deberíamos de tener la condición de que y es mayor o igual que 0. Pues sí, esa condición hay que tenerla en cuenta, pero esto lo vamos a aplicar en la parametrización, ¿sí? Porque digamos que en este punto, o sea, así como estamos acá, no podríamos aplicarla directamente. En cambio, en la parametrización, dándole los valores al parámetro, sí, pues podríamos usarlo con eso. ¿Sí me va a entender? Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Ah, que como nos dice que y es mayor a 0, ¿cierto? Acá nos dice que y debe ser mayor a 0, bueno, mayor o igual. Esta condición la vamos a aplicar es en el parámetro, ¿sí? En el parámetro. Vamos a esta parametrización que es con cosenos y senos, que es como la más habitual y creo que es la más cómoda para este problema.
Entonces, acá lo que vamos a hacer es, tomamos coseno de teta y lo igualamos a lo que tiene x, ¿sí o no? O sea, pues sin el cuadrado. Entonces, x más 1 sobre 2. ¿Sí? Bien ahí. Eso lo hacemos cuando tenemos todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué condición de cumplir? Vea que esto lo hago yo. ¿Por qué? Bueno, primero, porque esto es una elipse, ¿sí o no? Empezando por ahí, porque es una elipse. Y segundo, porque digamos que esto es como la parametrización más sencilla, porque nosotros ya sabemos que cómo es la parametrización de una elipse, ¿cierto? XY igual a por coseno de algo, por coseno de teta, pues, y B por seno de teta, ¿cierto? Yo quiero llegar a esto, ¿sí? Yo quiero llegar a esto. Por eso es que cojo esto de acá. ¿Sí me hago entender? Listo, sí, ya. Bien, entonces, acá lo que yo necesito, acuérdense, que yo necesito es dejar a X y a Y en términos de un solo parámetro. En este caso, pues lo voy a dejar en términos de teta, ¿sí o no? Este es el parámetro. ¿Listo? Entonces me haría falta despejar la X, ¿sí o no? ¿Y cómo despejamos eso? Bueno, entonces vamos el 2 al otro lado a multiplicar. Nos quedaría entonces 2 coseno de teta igual a X más 1. Y nos quedaría que X es igual a 2 coseno de teta, 2 coseno de teta, 2 coseno de teta menos 1, ¿sí o no? Sí. Bien. Lo mismo vamos a hacer con la Y. Entonces, la Y la vamos a igualar al seno, entonces seno de teta es igual a lo que está dentro del cuadrado, o sea, Y menos 2 sobre 3, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 3 seno de teta. Ah, el coseno. Bueno, digamos que es porque, como habíamos hecho acá en el círculo, en la circunferencia, ¿cierto? Era en base a esto, este triángulo, ¿cierto? XY. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, como tenemos una elipse, el radio no es constante. Pero sin embargo, sigue quedando acá en el, digamos que esto seguiría quedando en la hipotenusa, ¿sí o no? Por eso es que usamos este cambio de variable. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Por qué? Listo. Bueno, acá antes, ¿en qué íbamos? Así, 3 en lo cuadrado nos va a quedar igual a y menos 2. Y por último nos va a quedar que y es igual a 3 seno de teta más 2. Ya tenemos la parametrización. Vean que nos quedó lo mismo, solo que con un menos 1 y más 2. Y eso quiere decir que esa elipse no está centrada en el origen, ¿sí? Es lo mismo que una circunferencia. Si algo acompaña a la y, es que esa circunferencia no está centrada en el origen. Listo. La misma idea es para la elipse. Bien. Ok, ya tenemos eso. Y nos dice que las y deben ser mayores o iguales a 0. ¿Se podría usar el seno el seno del parámetro? ¿Pero en X o qué? Porque igual acá estamos usando el seno de parámetro, pero para Y. Sí, ¿te refieres a eso? A usarlo en X. ¿O cómo? Ok, bueno, ahora sí, Isabel, lo que me dice. Usarlo en Y desde el principio. O sea, reemplazar directamente, pues no, porque nosotros reemplazamos el seno directamente en la Y, mira que no nos va a quedar lo que acabamos de despejar, nos quedaría una cosa diferente. Y respecto a la pregunta de Isabela, ¿siempre es con Y? No. Usted escoge la parametrización que usted quiera, ¿cierto? Usted verá si pone seno en X o seno en Y. ¿Qué pasa? Que si usted va a usar seno y coseno, tiene que tener en cuenta que cuando usted coloca coseno en X y seno en Y, a partir de cuando usted le va dando valores al parámetro, esa curva va a ir en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir eso?
Digamos, yo tengo la parametrización, bueno, esta parametrización que tenemos acá, ¿sí o no? Esta misma. Como tengo coseno en X y seno en Y, esta curva me va a abrir en dirección. A ver, colocamos el eje X. Vamos a ver. ¿Sí? Tenemos esto. Como estamos con coseno en X y seno en Y, esa curva me irá a abrir así. ¿Sí? A medida que le voy dando valor al parámetro, me va a abrir en sentido antihorario. ¿Sí? Me hago entender, o sea, en esta dirección. Listo. Mientras que si el seno está en X y el coseno está en Y, me va a abrir en el sentido contrario, o sea, en el sentido horario. Ya no es en este sentido, sino en este otro. Listo. Claro, uno puede usar la parametrización que uno le complazca, pues sí, la que uno quiera, pero eso va a cambiar pues, algunas cositas. Si abre en sentido horario o en sentido antihorario, o si tiene algunas indeterminaciones, como lo que estaba diciendo ahorita, cada parametrización tiene su propio dominio, ¿cierto? Unas tienen el dominio real, otras pueden tener algunas limitaciones, como por ejemplo la que vimos allá arriba de tangente y secante, y otras pueden tener esto que les digo, que abren en sentido horario o antihorario, dependiendo cuál función trigonométrica se coloque en X o en Y. Esto lo cumplen, son las funciones trigonométricas. Si usted hace un cambio de variable, bueno, una parametrización con T, pues que no tengan que ver con funciones trigonométricas, yo creo que eso siempre va a abrir en sentido antihorario, pienso. ¿Sí? Listo, quedan resueltas las preguntas, ¿o no? ¿Estamos claros? Bien. Ok, y como dijimos nosotros, bueno, esta elipse tiene nomás únicamente los valores que van desde y mayores o iguales a 0. ¿Cómo hacemos eso? Ah, pues depende de lo que le pidan. Depende de lo que le pidan Weimar. Porque si le dicen a usted, necesito, digamos, una circunferencia que abra en sentido horario, o en sentido antihorario, ¿cierto? Si le piden en sentido horario, ahí tocaría usar seno en X y coseno en Y, ¿cierto? Pero si le piden en sentido antihorario es la parametrización de toda la vida, coseno en X y seno en Y, ¿sí o no? Eso depende de lo que usted le pida. Igual no creo que le pidan a usted, no sé, no sé si para este primer parcial ahora como estén les pidan dirección de la curva, eso normalmente es para el cuarto parcial más que todo, pero por si alguna cosa ahí les dejo el truquito. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo vamos a hacer? Entonces nos dicen que Y tiene que ser mayor a igual a 0. Cogemos entonces la componente en Y, ¿cierto? La componente en Y del parámetro y organizamos. Entonces dice 0, 0 igual a 3 seno de teta más 2. ¿Sí? Despejamos el seno, entonces nos queda menos 2 igual a 3 seno de teta y menos 2/3 igual a seno de teta. Listo. Por último, entonces, teta va a ser igual a seno inverso de menos 2/3. Listo. ¿Y eso qué ángulo nos da? Con el calculador esto daría como teta igual menos 0.73 radianes, más o menos. Más o menos. ¿Sí? Eso quiere decir que para que esa condición se cumpla, ¿en qué? Sí. Entonces el ángulo debe variar entre este teta de acá, o sea, menos 0.73 hasta 2pi, pensaría yo, que es cuando se cumple un ciclo. Listo, estamos claros hasta ahí. ¿Todo claro? Vamos a ver entonces la C. Nos tiene que una circunferencia de radio 5, centrada en menos 1,3.
Menos 1,3, bueno, menos 1,3. Y que está orientada en sentido antihorario. Bueno, vean, en este caso nos están pidiendo que esté en sentido antihorario. Listo. Vamos a mirar. Primero que todo sería sacar la ecuación cartesiana de la circunferencia, ¿cierto? Acordémonos que la ecuación cartesiana es x más h, perdón, x menos h, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y esto igual a r al cuadrado, ¿sí o no? Entonces la que más circunferencia. X, tenemos a h que sería menos 1, entonces a x más 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, y esto va a ser igual al radio al cuadrado, o sea 25. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vea que nosotros también ¿otra qué? También otra de las razones por las que nosotros escogemos seno y coseno como parametrización es por la identidad, o sea, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1, ¿sí o no? También es por esa identidad que nosotros la escogemos, ¿sí? Vea que en este caso pues tendríamos como lo mismo, ¿cierto? X cuadrado, y cuadrado, y esto está igualado a un 1, ¿sí? Entonces lo mismo vamos a hacer acá. Necesitamos que acá nos quede un 1, ¿sí o no? Entonces vamos a dividir o multiplicar más bien por un 25avo, ¿cierto? Por el inverso en ambos lados, ¿cierto? Entonces nos va a quedar x más 1 al cuadrado sobre 25 más y menos 3 al cuadrado sobre 25. Y esto igual a 1, ¿sí o no? Vea que tenemos una situación similar a la que teníamos acá arriba, ¿sí o no? Pero esta vez tenemos el mismo número acá abajito. Entonces, pues la idea es la misma, ¿sí? Entonces pagamos todo esto así, x más 1 igual sobre 5 al cuadrado más y menos 3 sobre 5 al cuadrado, y esto igual a 1. Bueno, ¿con qué vamos a relacionar a x y con qué vamos a relacionar a y? ¿Mm? X con coseno y Y con seno. Exactamente, porque en este caso nos está pidiendo que abra en sentido antihorario, ¿sí o no? Entonces, de nuevo lo mismo, coseno de teta es igual a x más 1 sobre 5 perdón, y seno de teta es igual a y menos 3 sobre 5. Entonces, x nos va a quedar, voy a hacer el despeje de una vez, como 5 coseno de teta menos 1, ¿cierto? Y y va a quedar como 5 seno de teta menos 5. Perdón, menos 3, más 3. Listo. Y ya, ahí está la parametrización. Yo creo que voy a dejar el taller hasta acá